socios y asociados del Consejo Agroalimentario de Jalisco. En continuación con el informe que dimos el día de hoy en nuestra reunión ordinaria y relativo a ciertas acciones que han estado sucediendo, tratando de menoscabar el prestigio de nuestra institución y desde luego el prestigio particular de su presidente. Me quiero referir, y para eso vamos a abrir un capítulo correspondiente en nuestra página de internet, para que no quede ninguno de los hechos que se están señalando de palabras sino debidamente demostrados. Desde el año pasado, en donde se configura la Asociación de Consejos Agroalimentarios de México y se integran 22 capítulos en el país, ha habido una presión importante por parte de nuestro organismo nacional, presión injustificada, quiero decirlo, porque lo primero que hicimos al constituirnos fue presentar la solicitud de incorporación al CNA, solicitud que también va a estar publicada en este apartado, en donde les fue comunicada y firmada por su servidor a la presidencia, a la tesorería y a la dirección de nuestro organismo, y que de manera injustificada no se tomó el parecer ni del Consejo Directivo ni de la Asamblea en la elección anterior de nuestro presidente. A raíz de eso ha venido al final de cuentas, en principio, pues una presencia mucho mayor hacia el estado de Jalisco de algunos de los funcionarios. Después un ánimo de desarticulación entre los distintos consejos estatales. Desde luego, ¿qué nos une? El respeto entre todos nosotros, la oportunidad de no ser un organismo piramidal, sino todos somos pares, primo entre pares, que es lo que se debería de entender al final de cuentas, todos presidentes, todos los organismos representativos en cada una de las entidades. Y hoy se viene una dinámica, en principio, pues, para ver cómo se afecta el Consejo en Jalisco, para ver cómo se reconoce o no el Consejo en Chiapas, para ver cómo se reconoce o no el Consejo en Hidalgo, siempre y cuando nos adaptemos a ciertas condiciones. El caso específico de Jalisco tiene que ver, en principio, pues con un grupo de empresarios, en su mayoría no miembros del Consejo Agroalimentario de Jalisco, que pidieron en el mes de noviembre tener una reunión con su servidor a través de un enlace, un empresario prestigiado de una de las industrias importantes en el estado, en el que solicitaron pues, platicar conmigo para prever hacia dónde debería de dirigirse el organismo. Lo que yo le dije es que con todo gusto y en el seno del consejo podíamos platicar, desde luego de cara a la membresía, lo que quisiéramos, porque tenemos más de un año que todas las sesiones que celebramos en el organismo son públicas y en su mayoría transmitidas en línea. Esto entendiendo que el Consejo no es un organismo gremial que solo represente intereses de los sectores, es un organismo que también representa a la sociedad civil como sector productivo, al igual que mis compañeros de cúpulas empresariales. Y por tanto, pues la labor de informar y de comunicar tiene que ser, uno, de cara a la sociedad y dos, de cara a nuestra membresía, sobre todo en la parte de la vida interna. Esa parte de la vida interna a la que en la toma de protesta de todos los que participamos en el organismo juramos cumplir y hacer cumplir los estatutos. Y yo pretendo hacerlos cumplir, desde luego, y por eso al final de cuentas la manera desarticulada en el que la semana pasada 6 empresas y asociaciones, miembros del Consejo, no por la vía institucional, sino por un chat en el que todos sabían
que están medios de comunicación internacionales, nacionales y locales, porque en el Consejo privilegiamos nuestro diálogo de cara a la comunicación, y por eso es que si revisamos al final de cuentas el posicionamiento mediático que el Consejo Agroalimentario de Jalisco tiene tanto en redes sociales como en los comunicadores, pues nos encontraremos con un alto rating. Ese alto rating y ese comité, ese chat de comisiones, desde luego era para privilegiar la transparencia en la comunicación de todos los agremiados. Cuando nos encontramos que las renuncias casi son un copy-paste en el texto, pues te habla al final de cuentas de una acción concertada que algunos de nuestros asociados atribuyen a una tormenta perfecta entre exfuncionarios del sector en el Estado, entre alguien que se molestó por el posicionamiento del CAG y de sus organismos asociados para ser parte de la Ley Agroalimentaria de Jalisco, primera en el país, pero sobre todo de cara a un proceso electoral nacional que de manera trompicada se abrió y se cerró en diciembre con un solo candidato, no porque queramos o seamos la mejor opción para participar, teniendo desde luego todas las cartas credenciales para poder hacerlo, sino al final de cuentas porque el ánimo de lo que hemos representado y articulado en los estados, desde luego en lugar de sumar, ha causado algunas fricciones. Fricciones que, como señalaba, no tienen razón de ser porque nunca hemos buscado, como Asociación de Consejos de México, ser un organismo de disidencia del Consejo Nacional Agropecuario. Hemos buscado ser un organismo de complementariedad, con respeto absoluto a la autonomía con la que fuimos creados cada uno de los organismos en los estados, con respeto absoluto a cuando los dirigentes nacionales llegan a nuestros estados y no le toman parecer al organismo local o gestionan trámites o servicios sin que el organismo local esté enterado. Esa es una de las pocas acciones que se pidieron privilegiar en este diálogo con el Consejo Nacional Agropecuario, y desde luego, bueno, en este chat que estaremos subiendo al final de cuentas a nuestra página de internet está comprobado la no disidencia, y desde luego hay testimonios de gente que estuvo conmigo presente hablando con nuestro presidente nacional para que integráramos la Asociación de Consejos de México al CNA. Nunca ha sido un organismo de disidencia, es un organismo de complementariedad, y las solicitudes de registro están ahí, y desde luego la palabra de su servidor está puesta sobre la mesa, y por tanto al final de cuentas, bueno, listos para integrarnos si ese es el deseo al final de cuentas de la actual directiva. Pero así como hemos sido muy críticos, y eso probablemente no se está estilando últimamente, para limpiar la casa y ajustar las cosas de cara a luego exigirle a los gobiernos, tanto en el estado como en la federación, tenemos que hacer valer nuestros estatutos y desde luego el liderazgo de tantos jaliscienses ejemplares que han marcado un posicionamiento nacional. No de embalde, Jalisco aporta casi el 12% del Producto Interno Bruto Agropecuario en el país, en gran parte gracias a sus productores, pero también a la visión de aquellos líderes que me antecedieron en el organismo más antiguo del país, organismo que si revisamos al final de cuentas en su historia, nos encontraremos hombres visionarios que le han dado fortaleza y ejemplo a nuestro estado, a nuestro sector, y que desde luego, por bien y honor de ellos y por honor personal, no puedo permitir que ninguno manche a nuestra organización, y desde luego cuando no hay un sustento de corrupción, malos manejos, nepotismo. Yo no he tomado una sola acción o decisión que no sea concertada y con información a nuestra membresía,
y es muestra palpable todo lo que está grabado y publicado. A diferencia de otros organismos que han tomado decisiones atropelladas en afectación a los sectores, o de otros liderazgos que se han autoproclamado, que han promovido a terceros de cara, al final de cuentas, a un interés particular.